Hablaremos hoy acerca del callar. Citaremos a poetas y a filósofos que hablaban poco. Repararemos en cuestiones de etiqueta que imponían cerrar la boca. Y acaso nos referiremos a grupos religiosos que tuvieron como premisa el silencio. Algunos historiadores han dicho que el silencio fue uno de los elementos esenciales de muchas religiones. En la antigüedad clásica, aunque se privilegiaba una retórica elocuente y verborrágica, el silencio religioso, el silencio sagrado, como lo llamó Horacio, no era algo extraño. Pitágoras, y como él muchos, sometía a sus discípulos a un silencio inicial de 2 años. Vos te anotabas en la escuela pitagórica, primer año silencio, segundo año silencio, tercer año empezaba. Nadie podía hablar y todos debían escuchar la doctrina. Plutarco, por su parte, decía que el silencio era algo profundo y reverente. Aseguraba también que el silencio era divino, en tanto que era exactamente aquello que aprendíamos de los dioses. De los hombres se aprendía la palabra, que es una cosa más baja. Todo esto lo decía Plutarco. Pero lo decía, recordemos esto. Los padres de la Iglesia se acercaron también a estos presupuestos. San Ambrosio se preguntaba retóricamente, ¿qué deberíamos aprender antes que cualquier cosa si no es a callarnos para que podamos ser capaces de hablar? Cuando refundió el tratado de Cicerón, quiero decir que lo reescribió, no que lo refutó, sobre los deberes como un manual de la buena conducta para los clérigos, San Ambrosio incluyó en la obra una recomendación de silencio como muestra de pudor y vergüenza. San Ambrosio, casualmente, fue, según parece, el primero que leyó en silencio, como hemos contado muchas veces aquí, ¿no? Antes se leía en voz alta y San Agustín cuenta en sus confesiones, San Agustín era el alumno de San Ambrosio, cuenta en el libro Confesiones cómo un día entró al salón o a la celda de Ambrosio y lo vio leyendo en silencio, cosa que asombró a San Agustín porque no era lo usual era leer en voz alta. El silencio fue siempre señal de gravedad y hablar demasiado una señal de vacuidad, de ligereza. Así que la reserva verbal es casi siempre considerada como noble y en cambio la locuacidad se asocia con vendedores, mercachifles. Vamos, el charlatano era el hombre que se ganaba la vida hablando en la plaza del mercado. El Papa Pío V publicó un decreto especial en el año 1568, en el cual prohibió que se charlara en las iglesias. Nada de conversaciones. San Carlo Borromeo, arzobispo de Milán, impuso la pena de 10 días a pan y agua a quien conversara en la iglesia. En tanto el silencio era señal de virtud, algunos grupos religiosos sostuvieron un silencio total. San Bruno de Colonia fue el fundador de la Orden de la Cartuja e hizo voto de silencio riguroso, San Bruno, junto a los monjes que lo seguían, ¿no? Se retiraron al desierto de la Chartreuse, cerca de Grenoble, donde cada uno empezó a vivir al estilo de los antiguos anacoretas, de los que también hemos hablado. Bien. Y es conocida con respecto a San Bruno la siguiente anécdota. En una ocasión, cierto personaje visitó el taller de un escultor famoso y al ver una estatua que acababa de terminar, el visitante quiso hacer un cumplido y dijo, es increíble lo real que parece. Pero señor, la misma voz le sale. Solo le falta hablar. Y el artista respondió, si hablase sería señal de mi poco talento. Se trata de San Bruno, el más silencioso de los hombres. Bueno, no está mal. La cuestión es que la Orden de la Cartuja tuvo cada vez más fieles, nadie hablaba, tenían un complicado lenguaje de señas para satisfacer las necesidades cotidianas. Cuando otros religiosos hablaban acerca del valor de las palabras edificantes, los cartujos escribían acerca de los peligros espirituales del hablar mucho, pero escribían.
y cuando hacían señas, las señas tenían significado. Así que no eran tan silenciosos como parecía. En el siglo XIV, ya muerto San Bruno, el Papa Urbano V quiso dar a la orden una muestra de su aprecio y consideración y decidió reformar esa austerísima regla, mitigándola en algunos aspectos, como por ejemplo en el referente a la total abstinencia de habla. Y los cartujos se indignaron. ¿Cómo que nos van a permitir hablar? No queremos que nos permitan eso. Eso de desear un mayor rigor se parece a no querer conseguir lo que uno quiere. Ese paradójico deseo que algunos tienen. Urbano, entonces, pensando que les hacía un favor, igual siguió adelante. Dice, no, hablen todo lo que quieran. Y entonces apareció en el Palacio Papal, que entonces estaba en Aviñón, una comitiva, ¿no? Se trataba de una delegación de ancianos cartujos que desfilaron silenciosa y tristemente ante Urbano y su corte. Y bueno, hasta el final no tuvieron más remedio que darle lo que querían, que era vivir con toda severidad. Así que se suspendieron las reformas. Otro grupo religioso fue el de los trapenses, una orden formada en Francia en el siglo XVII, también estricta prohibición de hablar. Los cuáqueros consideraban las palabras como signos de vileza. Por esa razón, William Dewsbury, por ejemplo, recomendaba a sus hermanos que se abstuvieran de decir muchas palabras. Y había reuniones silenciosas, una forma de culto sin oraciones, sin sermones, de exclusiva meditación. Nada. Los reyes solían permanecer silenciosos ante los cortesanos. Ahí en España, bueno, desde Felipe II hasta el último de los Austrias, los tipos eran célebres por ser muy taciturnos, pero también el silencio podía ser una estrategia para parecer dignificado, ¿no? Entre los reyes franceses, los más habladores fueron Enrique IV, Luis XIV y Luis XV. Napoleón, que no era rey, hablaba poco. Napoleón III, el del Segundo Imperio, parece que hartaba a todos cuando se ponía a disertar sobre balística. En la corte de Versalles nadie hablaba al rey durante las comidas públicas, a menos que el rey dijera algo. A veces el rey decía algo nada más que... porque incluso había una etiqueta más severa, creo que en Londres, donde si el rey no decía nada, nadie decía nada ni se hablaban entre ellos. Así que el rey en general decía cualquier cosa, por el calor, el calor. Y después todos podían hablar. Yo tengo algunas cosas que no decir. La primera sería reconocer una diferencia entre el silencio verbal, que los latinos le llamaban tacere, y en cambio el silere era la ausencia de movimiento y de ruido, era más de la naturaleza. Y el otro era, recuérdese la palabra tácito, ¿no? Era lo que se callaba. Y callarse ha sido considerado muchas veces como una estrategia mundana, una forma de ocultar la propia opinión, una forma del disimulo, decía Bacon. Había un disimulo negativo, que era no decir lo que uno era, y de un disimulo positivo, que era en decir que uno era otra cosa que lo que era. Pero el silencio era una estrategia. El silencio tiene también a veces un significado, tiene significado, puede usarse como signo. Y algunos usan el silencio para decir cosas, lo implícito, el arte de lo implícito. No decís nada, pero dejás cosas implícitas, ¿no? Contra eso hay como una moral de decirlo todo, que es la moral de la franqueza, la moral de los Boy Scouts, ponele. Sí. Dice Roland Barthes. Que parece que cuando uno se decide ser franco, eso es deseable. Y Barthes dice que cada vez que un señor dice voy a serle franco, lo que viene después es una idiotez. Sí. Y después está, digamos, el silencio como signo puede
puede leerse de dos maneras. Ponele, como signo propiamente. O sea, viene un monje budista con su escudilla y su silencio significa que está pidiendo. No tiene necesidad ni de pedir verbalmente ni de agradecer. Su silencio es la demanda, pero también el agradecimiento. Pero después hay otra clase de silencio que también se da aires de tener signo, que es el de los tipos que se silencian ante otros que dicen cosas. Hay una famosa historia de un filósofo, un observador persa, que vino a ver un simposio, una charla entre griegos que filosofaban, ¿no? Para ver cómo pensaban los griegos, que eran sus enemigos después de todo. Y entonces, qué sé yo, uno habló mucho, y después otro, y había uno que se quedó callado. Y al final le dijo al informante persa: anda a decirle a tu rey que algunos griegos saben callarse. Claro, ese silencio del tipo tenía un significado, pero que no empezó a funcionar hasta que fue explicado con alguna palabra, que es como decíamos un poco aquí, el tipo que opinaba también del silencio, pero tenía que movilizar esa opinión hablando de ella. Y en realidad en toda defensa del silencio, o sea, para plantear el no hablar hay que hablarlo. Estamos hablando nosotros esta noche sobre el callar y no hacemos otra cosa que hablar. Y del mismo modo yo creo que el silencio es una entidad negativa. Es como la espera. Algunos dicen, bueno, la espera o el silencio se puede encargar de significado. Se puede encargar si ocurre algo después, como los que hablan de los silencios musicales. Sí. Y claro que es importante el silencio en la música. Sí, pero si es solamente silencio. silencio. Si es solamente silencio, es nada. Y es claro que la espera o el silencio, que no es metáfora, es una metáfora tan cercana de la espera que casi es lo mismo. En el caso de la música es lo mismo. Solamente se resignifica una espera Sí, después pasa algo. cuando viene alguien, claro, si después sucede algo. Uno puede decir, qué fantástico es dilatar un placer. Uno está esperando, hace más larga la situación de no hacer nada para luego hacer. Pero si no sucede nada que resignifique esa espera o ese silencio, la espera per se, el silencio per se, no son nada. No son nada. Yo creo que el silencio es hermano de la soledad, de la ausencia, del nunca, de lo que no es, de lo que no va a suceder, y posiblemente de la angustia. Así que hablemos. Bien. Mi madre, que era docente, solía recitar un proverbio que decía: de haber hablado heme arrepentido muchas veces, de haber callado jamás. Hasta luego mi vieja decía. Claro. Yo diría al revés. Mis mayores arrepentimientos son por no haber hablado, por no haber dicho algunas cosas a las personas que yo más he querido, por no haber hecho confesiones en el momento oportuno. Así que ahora vamos a escuchar una milonga que cuenta una de esas historias, la historia de alguien que no habló cuando tendría que haber hablado. Se llama Nunca le dije nada, y es una milonga que canta ahora su autor, Omar Moreno Palacio.